Hay preguntas que el tiempo no logra silenciar. Preguntas que brotan de la tierra como la hierba entre las piedras, que resurgen cada vez que un alma se acerca al borde de lo inexplicable. ¿Puede una sola vida, pequeña y frágil como una vela encendida en plena tormenta, iluminar siglos enteros de fe? ¿Puede un cuerpo débil, consumido por la enfermedad y sostenido solo por la gracia, convertirse en altar viviente del Dios invisible? Esta es la historia de Inés de Montepulciano, y para responder esas preguntas habrá que caminar hacia atrás en el tiempo, hasta una colina de Toscana donde el viento olía a ciprés y a eternidad. Era el año 1270 y la tierra italiana ardía bajo un sol que no pedía permiso. En la región de Toscana, entre colinas onduladas que parecían pliegues de un manto antiguo, se alzaba la ciudad de Montepulciano, una villa de piedra gris y campanas lentas, donde la vida transcurría entre el sonido del trabajo humano y el murmullo de las oraciones al caer la tarde. El aire era denso, impregnado de polvo de camino y de ese silencio particular que solo tienen los lugares donde lo sagrado aún no ha terminado de revelar su forma. Nadie sabía entonces, entre sus calles estrechas y sus plazas de tierra, que aquel año había llegado al mundo una niña destinada a cambiar para siempre la manera en que el cielo se asomaba a la tierra. Graciella y Duccio-Segni no eran nobles, aunque sí hombres y mujeres de fe. Eran lo que la historia suele olvidar, una familia honesta, trabajadora, de esas que oran de rodillas sobre el suelo frío y no buscan reconocimiento más allá de la paz de su conciencia. En esa casa sin pretensiones creció Inés, la hija que desde sus primeros años parecía habitar dos mundos a la vez, el de las tareas cotidianas y el de una interioridad tan profunda que desconcertaba a quienes la conocían. No era una niña melancólica ni distante, era, más bien, una niña encendida, como si una llama tranquila ardiera permanentemente detrás de sus ojos. ¿Qué significa ser elegida? No es, como suele imaginarse, una experiencia dulce y sin fricción. La elección divina no se parece a una corona que desciende suavemente sobre la cabeza de un rey. Se parece más a la presión que transforma el carbón en diamante, constante, profunda, silenciosa, y por momentos insoportable. Inés lo aprendería muy pronto, porque desde antes de que su mente pudiera formular los conceptos de sacrificio o consagración, ya su corazón inclinaba sin dudar hacia algo que el lenguaje humano no alcanzaba del todo a nombrar. Los que la vieron crecer contaban que a los 5 años ya pedía ayunar. No como una penitencia impuesta, sino como respuesta espontánea a algo que sentía por dentro, una urgencia de vaciarse para ser llenada por algo más grande. Sus padres la observaban con mezcla de asombro y de esa inquietud particular que produce lo que escapa a la comprensión ordinaria. No era la conducta de una niña enferma ni de una niña triste, era la conducta de un alma que ya había tenido un encuentro que nadie más había presenciado, y que desde entonces caminaba orientada por una brújula invisible. Pero detente un momento. Antes de continuar, es necesario comprender algo fundamental sobre esta historia, algo que hace que valga la pena escucharla hasta el final. La vida de Inés de Montepulciano no es simplemente una colección de milagros catalogados en un libro piadoso, ni un inventario de prodigios para la curiosidad devota, ni una geografía decorativa para el muro de una iglesia. Es, ante todo, el registro de una lucha, la lucha de un ser humano frágil y concreto contra las limitaciones de su propia naturaleza, sostenida por una gracia que la superaba infinitamente. Y es precisamente esa tensión, ese espacio estrecho entre la debilidad y la grandeza, lo que la hace tan contemporánea, tan urgente, tan nuestra. La Toscana del siglo XIII no era un escenario idílico. Era un mundo marcado por guerras de facción, epidemias intermitentes, hambre y una iglesia que enfrentaba sus propias sombras internas. En ese paisaje convulso, donde la fe era con frecuencia un acto de resistencia antes que de comodidad, una niña de 7 años se presentó ante la puerta de un convento y pidió entrar. No llegó empujada por sus padres ni seducida por promesas de grandeza, llegó como llegan los verdaderamente llamados, sin más equipaje que su voluntad y sin más argumento que la certeza interior de que allí, entre aquellos muros, estaba la respuesta a la pregunta que ningún adulto le había enseñado a formular. Esa imagen, la de una niña pequeña ante la puerta de un claustro, con los pies descalzos sobre el empedrado y los ojos alzados hacia una vida que todavía no comprende del todo pero que ya ha elegido sin reservas, es la imagen con la que comienza verdaderamente esta historia.
No con un milagro espectacular ni con una visión arrebatadora, con una puerta y con el valor de llamar a ella. Porque así comienzan siempre los grandes itinerarios espirituales, no con truenos ni con señales en el cielo, sino con un paso pequeño dado en la dirección correcta, en el lugar correcto, en el momento exacto en que el cielo ha decidido romper su silencio. Hay infancias que se parecen a los prólogos de las grandes epopeyas, aparentemente ordinarias en su superficie, pero cargadas en sus profundidades de una tensión que solo el tiempo sabrá resolver. La infancia de Inés de Montepulciano era de ese tipo. Desde fuera, una observadora desprevenida habría visto a una niña de complexión delicada, de ojos quietos y modales suaves, que crecía en una casa humilde de la Toscana medieval sin más atributos aparentes que su docilidad y su silencio. Pero quienes la conocían de cerca sabían que en ese silencio habitaba algo difícil de nombrar, algo que no era la resignación de los tristes ni la indiferencia de los vacíos, sino la concentración serena de quien escucha una voz que los demás no alcanzan a oír. Desde sus primeros años, Inés manifestó una inclinación hacia la oración que no respondía a ninguna instrucción recibida, sino a un impulso interior que parecía anterior a cualquier enseñanza. A los 5 años pedía ayunar con una convicción que desconcertaba a sus padres, no porque fuera la conducta de una niña enferma o melancólica, sino porque era la conducta de alguien que ya había tenido un encuentro interior que cambia para siempre la jerarquía de las cosas. Sus padres, hombres y mujeres de fe sincera, no supieron exactamente qué hacer con esa hija que parecía estar siempre a punto de marcharse hacia algún lugar invisible. La amaban, la cuidaban, pero también la contemplaban con esa mezcla de asombro y de humilde perplejidad que produce la santidad cuando se asoma en el propio hogar. El mundo que rodeaba a Inés en aquellos años era, conviene recordarlo, un mundo sin concesiones a la fragilidad. El siglo XIII italiano era un siglo de contrastes violentos, una civilización que levantaba catedrales mientras quemaba aldeas, que producía teólogos de prodigio mientras millones morían en la miseria. En ese contexto, la vocación religiosa femenina no era un camino de distinción social ni de comodidad espiritual. Era, con frecuencia, un camino de renuncia radical, al matrimonio, a la familia, a la seguridad relativa que podía ofrecer la vida doméstica. Elegir el claustro en aquel tiempo era elegir una forma de muerte anticipada al mundo, y sin embargo Inés, que aún no había cumplido los 9 años, ya sabía que era eso lo que quería. ¿Cómo se explica esa certeza en una niña tan joven? Aquí la geografía y la teología convergen en una misma respuesta: la vocación no es una conclusión a la que se llega razonando, sino una presencia que se reconoce. No se elige la llamada de Dios como se elige una profesión o un destino entre varios posibles, se la reconoce como se reconoce la propia voz, como se reconoce el rostro de quien se ama. Inés no eligió a Dios con la cabeza de una adulta que sopesa opciones, lo reconoció con el corazón de una niña que ya lo había visto, aunque no supiera todavía de qué manera ni en qué momento había ocurrido ese primer encuentro. A los 9 años, Inés se acercó a sus padres y les expresó con una claridad impropia de su edad que deseaba ingresar en la vida religiosa. No fue una petición tímida ni ambigua, fue una declaración tranquila y firme, del tipo que no deja espacio para la negociación porque no nace del capricho sino de la convicción. Sus padres, tras un periodo de oración y discernimiento, consintieron. Y así fue como esa niña de complexión delicada, que nunca había levantado la voz ni buscado protagonismo alguno, se convirtió en la figura más pequeña y más luminosa que jamás había cruzado el umbral del convento de las Hermanas de la Sacco en Montepulciano. Entró sin fanfarria, sin cortejo, sin más acompañamiento que su voluntad desnuda y su corazón encendido. Dentro del convento, Inés descubrió algo que nadie le había advertido, que la vida consagrada no elimina el sufrimiento, sino que lo transforma en materia de encuentro. Las noches frías sobre el piso de piedra, la austeridad de la comida, el peso de la obediencia y la renuncia sistemática a la propia voluntad no eran, para ella, obstáculos a la paz interior, sino los instrumentos precisos con que Dios esculpía su alma. Sufría, sí. La carne joven y frágil de una niña no se entrega sin resistencia a la disciplina del claustro. Pero en ese sufrimiento había algo que no era resignación ni estoicismo, había una ofrenda consciente, la de quien comprende que el amor verdadero siempre cuesta algo.
Fue en esos primeros años de vida conventual cuando comenzaron a manifestarse los primeros signos que harían de Inés una figura singular incluso entre las almas consagradas. No eran todavía los grandes milagros que llegarían más tarde, sino señales más íntimas y más difíciles de describir, una paz que desbordaba toda explicación humana, una capacidad de consuelo que transformaba el ánimo de quienes se acercaban a ella, una presencia que las hermanas mayores describían como la de alguien que caminaba simultáneamente en dos planos de la realidad. Inés no buscaba ser diferente. Simplemente era lo que era, con esa transparencia radical de los que no tienen nada que esconder porque han entregado todo. Y sin embargo, bajo esa superficie luminosa, la lucha continuaba. Porque la santidad no es ausencia de tentación ni de duda, es la fidelidad que persiste a pesar de ellas. Inés aprendería esa lección de manera cada vez más intensa a medida que creciera. Pero eso pertenece al siguiente tramo de esta historia. Por ahora, basta contemplar esta imagen, una niña de 9 años arrodillada en el coro de un convento toscano, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, mientras afuera el viento mueve los cipreses y el mundo continúa su curso sin sospechar que en aquel rincón pequeño y silencioso, algo eterno está tomando forma. Existe una paradoja en el corazón de toda vocación contemplativa que el mundo exterior rara vez comprende: el lugar elegido para el encuentro con Dios es, simultáneamente, el lugar donde Dios parece más ausente. El claustro no es un refugio de dulzura permanente ni un invernadero donde la fe crece sin viento ni helada. Es, antes que nada, un desierto, un espacio vaciado de ruido y de distracción para que el alma aprenda a sostenerse sin más apoyo que la fe desnuda. Inés de Montepulciano entró en ese desierto siendo apenas una niña, y lo que allí encontró no fue siempre la consolación que el corazón joven y ardiente esperaba. Los primeros años en el convento de las Hermanas de la Saco fueron para Inés una escuela de desprendimiento progresivo y sistemático. Cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad de renunciar a la voluntad propia, de ceder el paso a la obediencia, de aceptar que el camino hacia Dios no siempre discurre por los senderos que uno mismo elegiría. La disciplina del claustro en el siglo XIII no era suave. Las horas canónicas dividían la noche y el día en fragmentos de oración que exigían del cuerpo una disponibilidad que ninguna comodidad doméstica había preparado a Inés para sostener. Y sin embargo, ella no flaqueó. No porque fuera insensible al cansancio o ajena al frío que se filtraba por las piedras durante los meses de invierno, sino porque en cada momento de dificultad encontraba una razón interior para continuar que superaba con creces el peso de la prueba. Pero sería un error reducir esos años a una simple crónica de austeridades externas. Lo que ocurría en la interioridad de Inés era un proceso mucho más complejo y mucho más dramático que la mera acumulación de sacrificios físicos. La lucha verdadera no era contra el frío ni contra el hambre, era contra esa resistencia profunda que toda alma humana opone, tarde o temprano, a la radicalidad del amor divino. Había noches en que el silencio del claustro no le parecía lleno de Dios sino vacío de todo, noches en que la oración parecía rebotar contra el techo de piedra sin llegar a ningún destino. Esa experiencia, que los maestros espirituales llaman la noche del sentido, no era para Inés un fracaso de su fe sino su purificación más intensa, el fuego que consume todo lo que no es esencial para dejar al descubierto el oro que había debajo. Fue en ese contexto de prueba interior y de fidelidad constante donde Inés comenzó a asumir responsabilidades que normalmente correspondían a mujeres de mucha mayor edad y experiencia. Su discernimiento en la resolución de conflictos comunitarios, su capacidad para aconsejar a hermanas que la doblaban en años, y la serenidad sobrenatural con que enfrentaba las situaciones más delicadas llamaron la atención no solo de sus superioras sino también de personas externas al convento que buscaban en ella una orientación que el mundo ordinario no les ofrecía. Inés no buscaba esa influencia ni la administraba con orgullo. La ejercía con la misma naturalidad con que un árbol arraigado da sombra, sin pretenderlo, sin calcularlo, simplemente porque su naturaleza no puede hacer otra cosa. Con el tiempo, la fama de santidad que rodeaba a Inés trascendió los límites de Montepulciano y llegó a oídos de quienes, en la ciudad de Proceno, proyectaban fundar un nuevo convento de vida consagrada. La elección de Inés como priora de esa nueva fundación fue una decisión que desafió todas las convenciones de la época. Ella tenía apenas 16 años, una edad en que la mayoría de sus contemporáneas estaban siendo preparadas para el matrimonio,
no para el gobierno de una comunidad religiosa. La designación no fue recibida sin resistencias. Hubo quienes objetaron su juventud, quienes dudaron de su capacidad para sostener el peso de una fundación, quienes creyeron ver en aquella elección más el entusiasmo devoto de unos pocos que el discernimiento sereno de una comunidad. Pero los hechos, con la autoridad muda que solo tienen los hechos, se encargarían de responder a todas esas dudas. La fundación del nuevo convento en Proceno fue una empresa que exigió de Inés dimensiones de liderazgo que ninguna escuela humana le había enseñado. La organización de la comunidad, la gestión de las necesidades materiales, la formación espiritual de las nuevas hermanas, la negociación con autoridades civiles y eclesiásticas, todo ello recaía sobre los hombros de una joven que dormía pocas horas, comía con extrema austeridad y sostenía sobre su cuerpo menguante el peso de una obra que la superaba en todos sus aspectos humanos. Y precisamente allí, en ese desequilibrio radical entre la debilidad del instrumento y la magnitud de la tarea, se revelaba con mayor claridad la lógica de la gracia: Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los elegidos. El claustro, que había comenzado siendo para Inés un desierto de prueba, se fue convirtiendo paulatinamente en algo diferente, en un trono desde el cual una presencia silenciosa y firme gobernaba no con la autoridad del poder, sino con la autoridad infinitamente más difícil de refutar del ejemplo vivido. Las hermanas que la rodeaban no la obedecían por obligación ni por jerarquía, la seguían porque en ella veían algo que el lenguaje de las reglas conventuales no alcanzaba a contener. La veían luchar. La veían cansarse. La veían caer de rodillas no solo en los momentos de devoción programada, sino en los momentos de mayor agotamiento, cuando el cuerpo ya no pedía oración sino descanso. Y en esa fidelidad sostenida en medio de la fragilidad, encontraban ellas mismas la razón para continuar. ¿Qué ocurre cuando el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza hasta casi desaparecer? ¿Qué le sucede al cuerpo humano, frágil y limitado por su propia naturaleza, cuando es alcanzado por una realidad de una densidad incomparablemente mayor que la suya? Estas no son preguntas abstractas para quien estudia la vida de Inés de Montepulciano. Son preguntas que su existencia respondió de manera concreta, desconcertante y documentada, con su carne, con sus huesos, con el testigo mudo de su cuerpo que se levantaba del suelo durante la oración como si la gravedad hubiera decidido, por un instante, obedecer a una ley más alta que la propia. Las hermanas que convivían con Inés en el convento de Proceno fueron las primeras en presenciar lo que ninguna regla conventual había preparado a nadie para ver. Durante la oración, el cuerpo de Inés se elevaba lentamente del suelo, suspendido en el aire a la altura de casi 2 palmos, mientras su rostro adoptaba una expresión que sus compañeras describían con la misma palabra, invariablemente: ausencia. No la ausencia del sueño ni la del desmayo, sino la ausencia luminosa de quien ha partido hacia algún lugar real aunque invisible, dejando atrás el cuerpo como quien deja una ropa doblada sobre una silla antes de entrar al baño. Nadie se atrevía a interrumpir esos momentos. Se limitaban a observar, a guardar silencio, y a cargar después con el peso de haber sido testigos de algo que excedía su capacidad de comprensión. Pero el mayor prodigio no era la levitación, por extraordinaria que fuera su apariencia. Era lo que Inés traía de regreso cuando volvía en sí. San Raimundo de Capua, su biógrafo más cercano y figura de autoridad en la orden dominica, recogió con cuidado los testimonios de quienes la rodearon durante años. Según esos relatos, Inés había visitado en éxtasis el paraíso, donde contempló secretos que el lenguaje humano no alcanzaba a contener. Vio a la Virgen María entronizada en una gloria que sobrepasaba toda imagen conocida. Recibió en sueños y en visiones mensajes que no le pertenecían a ella sino a quienes los necesitaban, y que transmitía con la sencillez de quien entrega una carta sin haberla abierto, consciente de que su papel no es el de intérprete sino el de mensajero. Una de esas visiones marcaría para siempre el rumbo de su vida interior. En la noche de la fiesta de la Asunción, mientras el convento dormía envuelto en el silencio que precede al alba, Inés entró en uno de sus éxtasis más profundos. La Virgen María se le apareció y depositó en sus brazos al niño Jesús, envuelto en una luz que no era la de ninguna lámpara conocida. Inés lo sostuvo. Sintió el peso de ese cuerpo pequeño, la calidez de esa presencia, la ternura insoportable de cargar entre sus brazos al mismo Dios hecho infancia.
Cuando regresó a la conciencia ordinaria, sus brazos seguían doblados en la postura de quien acuna, y en su mano apretada había algo que no estaba allí cuando se había arrodillado, una pequeña cruz de oro, la misma que el niño llevaba sobre el pecho. Ese objeto, concreto y tangible, silenciaba cualquier especulación sobre los estados alterados de la conciencia. Allí estaba la cruz, real como el frío del amanecer, como testimonio mudo de que lo que Inés había vivido no era un sueño. No todas sus experiencias místicas, sin embargo, eran de esa naturaleza consoladora y luminosa. El mismo ángel que en otras ocasiones le traía mensajes de esperanza se le apareció un día portando un cáliz oscuro, de bordes rugosos y contenido amargo. Le dijo, con esa claridad sin crueldad que tienen los mensajes celestiales, como Jesús, en esta tierra tendrás que beber el cáliz de la amargura, pero para la eternidad te espera la corona de gloria que nunca se marchita. Esa visión no era una amenaza ni una condena, era una preparación. Una forma de decirle a Inés que el camino que tenía por delante sería difícil, y que esa dificultad no era un accidente del destino sino parte del plan. La santidad no se fabrica en la comodidad, se destila en el crisol del sufrimiento consciente y libremente abrazado. Esas experiencias dejaban en el cuerpo de Inés una huella que sus compañeras aprendieron a reconocer. Después de los éxtasis más intensos, su cuerpo desprendía un perfume que ninguna flor conocida podía explicar, una fragancia que impregnaba las paredes del claustro durante horas, que se adhería a los objetos que ella había tocado y que las hermanas describían como el olor de algo que no pertenecía a este mundo. Los teólogos llamarían a ese fenómeno el odor sanctitatis, el olor de la santidad. Una señal corporal de la presencia del Espíritu en un alma que ha sido suficientemente vaciada de sí misma para ser habitada por algo completamente otro. Sin embargo, sería un error contemplar todas estas maravillas desde la distancia cómoda del asombro piadoso, como si fueran adornos exóticos en la vitrina de una devoción decorativa. Lo que estas experiencias revelan es algo más perturbador y más hermoso, que Dios no trata a sus amigos con condescendencia, sino que los introduce en los misterios más hondos de su vida interior. Que la intimidad con lo divino no es una recompensa destinada a los perfectos sino una invitación que transforma a quien la acepta, que cuesta todo lo que uno tiene, y que devuelve infinitamente más de lo que exige. Inés lo sabía. Y por eso, cada vez que el éxtasis la devolvía al suelo frío del claustro, se arrodillaba de nuevo en la misma postura de quien pide en lugar de quien ya ha recibido, porque había aprendido que ante semejante misterio, la única postura honesta es la del mendigo agradecido. Hay lenguajes que no necesitan palabras. Hay formas en que lo divino se comunica con lo humano que prescinden del sonido y del texto, que hablan directamente a los sentidos para abrirse paso hacia el corazón sin pasar por el filtro del entendimiento. En la vida de Inés de Montepulciano, ese lenguaje tomó formas concretas, tangibles y verificadas, flores que brotaban del suelo helado donde sus rodillas habían reposado, un polvo dulce y blanco que caía sobre su manto durante la oración, panes que se multiplicaban entre sus manos antes de que el hambre tuviera tiempo de instalarse. No eran decoraciones piadosas ni leyendas nacidas del fervor popular, eran signos, y como todo signo auténtico, apuntaban hacia una realidad más vasta que ellos mismos. El más celebrado de esos prodigios ocurrió una tarde de invierno, cuando el frío de Toscana había vaciado los jardines de toda flor y el viento arrastraba hojas secas entre las piedras del convento. Inés se encontraba compartiendo una comida sencilla con algunos visitantes devotos que habían venido a escucharla, y en el transcurso de la conversación, en la que ella hablaba de Dios con esa naturalidad encendida que tenía cuando el tema la llenaba por dentro, todos los presentes miraron hacia su plato con sorpresa. Allí, sobre la mesa de madera rugosa y en pleno corazón del invierno, había aparecido una rosa fresca, de pétalos abiertos y fragancia plena, como si hubiera sido cortada en el jardín de un verano que no existía en ningún calendario humano. El mensajero que acompañó ese milagro fue claro: vosotros habéis dicho que eso no os corresponde, pero es a vosotros a quienes el Señor ha enviado la rosa, porque con el fuego de vuestra caridad habéis inflamado los corazones en el amor de Dios. La rosa no era un capricho sobrenatural, era un ideograma de la gracia, una letra mayúscula escrita por el cielo en el alfabeto de las criaturas. Pero la señal más constante y más desconcertante que acompañaba la oración de Inés era el maná.
no la miel ni el perfume de flores, aunque esos también estaban presentes, sino algo que los testigos de la época describían con la única palabra que el texto sagrado les había dado para nombrarlo, maná, el pan del cielo, el alimento que Dios había hecho llover sobre el pueblo de Israel en el desierto cuando no había otra manera de seguir caminando. Durante sus largos periodos de oración, el manto de Inés se cubría de ese polvo blanco y suave, ligero como la nieve y dulce como la promesa, que caía sobre ella sin que ninguna ventana estuviera abierta ni ninguna mano visible pudiera explicarlo. Las hermanas que la encontraban en ese estado se acercaban con reverencia, recogían el maná en pequeños recipientes y lo guardaban como reliquia, porque la experiencia colectiva de su comunidad había demostrado que ese polvo celestial poseía propiedades curativas que ninguna medicina de la época podía replicar. El día en que Inés pronunció sus votos solemnes y recibió el velo en prosceno, el prodigio alcanzó una dimensión que trascendió los límites del convento. La capilla entera se llenó del maná del cielo, que esta vez caía en forma de pequeñas cruces blancas, como si la misma materia sobrenatural que en otras ocasiones descendía sin forma definida quisiera asumir, en ese momento de consagración definitiva, la forma del instrumento redentor. Quienes estaban presentes entendieron el lenguaje, el crucificado aceptaba la ofrenda de su joven esposa y sellaba el pacto con su propia firma luminosa. No era un símbolo construido por la devoción humana, era una respuesta del cielo a un acto humano de entrega total, y esa correspondencia entre la ofrenda de abajo y el signo de arriba era, en sí misma, una catequesis completa sobre la naturaleza del amor divino. Paralelamente a estos prodigios que tocaban los sentidos, Inés manifestaba también el don de multiplicar el alimento con una regularidad que sus hermanas aprendieron a recibir sin escándalo pero nunca sin gratitud. En épocas de escasez, cuando las provisiones del convento se agotaban y ninguna solución humana estaba a la vista, Inés tomaba en sus manos lo poco que quedaba, oraba sobre ello con esa intensidad tranquila que era su marca característica, y lo repartía entre todas sin que la cantidad menguara antes de que todas hubieran comido. Multiplicó el pan como quien cumple una obligación de amor, sin dramatismo ni exhibicionismo, con la misma sencillez con que una madre parte lo poco que tiene para que ninguno de sus hijos se quede sin comer. Y en al menos una ocasión, ante la ausencia de vino en la casa que visitaba, convirtió el agua en vino con un gesto que todos los que lo presenciaron reconocieron de inmediato como el eco exacto del primer milagro de Caná. Lo que une todos estos prodigios en una coherencia que no es arbitraria sino profundamente teológica es la Eucaristía. Inés era, ante todo, una devota eucarística de una intensidad que asombraba incluso a quienes compartían su misma vida de fe. Cierta vez, absorta en la oración durante todo un domingo, llegó el momento en que el sol se ponía y ella comprendió que había pasado el día sin participar en la Santa Misa. El dolor que la invadió ante esa comprensión fue tan genuino y tan profundo que sus lágrimas no cabían ya en ninguna fórmula de penitencia conocida. Pero entonces apareció ante ella un ángel portando una hostia consagrada, el cuerpo de Cristo en la blancura del pan, ofreciéndole lo que el horario humano le había negado. Aquel milagro se repitió exactamente igual durante 10 domingos consecutivos, como si el cielo quisiera grabar en ella y en los testigos de su historia una certeza que ningún argumento doctrinal podría superar, que Dios no priva a quien lo ama de su propia presencia. Cada uno de estos signos, considerado por separado, podría clasificarse como una anomalía piadosa, un dato extraño en el margen de una vida consagrada. Pero considerados en conjunto, en la coherencia que forman entre sí y con el carácter espiritual de Inés, revelan algo mucho más significativo, que su vida entera era un sacramento, es decir, un signo visible de una realidad invisible. Las rosas del invierno hablaban de la pureza que florece donde reina el amor. El maná hablaba del alimento sobrenatural que sostiene al alma cuando el mundo ya no tiene nada que ofrecerle. La multiplicación del pan hablaba de la lógica divina que no resta sino que multiplica cuando se pone todo en las manos correctas. Y la hostia del ángel hablaba de la fidelidad de un Dios que nunca deja sin respuesta la sed de quien lo busca de verdad. Existe una ley que la espiritualidad cristiana ha repetido en cada siglo con la insistencia de quien sabe que el mundo siempre está dispuesto a olvidarla: la santidad no es la ausencia del sufrimiento, sino su transfiguración. No es la vida sin heridas, sino la herida que se convierte en puerta. Esta verdad,
que para muchos permanece en el nivel de la fórmula abstracta, tuvo en Inés de Montepulciano su encarnación más concreta y más elocuente, un cuerpo joven que se consumía lentamente, sin dramatismo ni queja, con la serenidad sobrenatural de quien sabe que ese fuego no lo destruye sino que lo purifica. Desde sus años en Proseno, el cuerpo de Inés había comenzado a dar señales inequívocas de agotamiento. Las noches de oración prolongadas, el ayuno sostenido durante décadas, la entrega sin reservas a la dirección espiritual de su comunidad y la intensidad de sus experiencias místicas habían ido cobrando un precio físico que ninguna voluntad podía ignorar indefinidamente. Su complexión, que ya de niña había sido delicada, se fue volviendo cada año más transparente, como si la carne fuera poco a poco cediendo el paso a algo que la habitaba con una presencia más densa que la suya propia. Las hermanas que la cuidaban describían su cuerpo en los últimos años como el de alguien que ya vivía más en el otro lado que en este, sostenido únicamente por una voluntad que no era ya la suya sino la de aquel que la había llamado. Pero Inés no sufrió en silencio por estoicismo ni por orgullo espiritual. Sufrió con conciencia plena de lo que ese sufrimiento significaba, y fue precisamente esa conciencia la que lo transformó en ofrenda. Había aprendido, en los años de claustro y de visiones, que el dolor no aceptado es una carga que aplasta, pero el dolor libremente abrazado y entregado se convierte en algo completamente distinto, en participación en el misterio pascual, en colaboración silenciosa con la obra redentora de Cristo. No es una teología fácil ni cómoda. Es, de hecho, una de las más exigentes que puede encarnar un ser humano. Y Inés la encarnó con una fidelidad que sus biógrafos no podían describir sin que la pluma les temblara entre los dedos. A los tormentos físicos se sumaron, en los años finales de su vida, las incomprensiones que siempre acompañan a las almas de vuelo alto. No todas las personas que se acercaban a Inés lo hacían con devoción sincera ni con intenciones limpias. Hubo quienes dudaron de la autenticidad de sus experiencias místicas, quienes interpretaron su influencia sobre las hermanas como un ejercicio de poder disfrazado de santidad, quienes cuestionaron sus decisiones de gobierno con argumentos que herían precisamente porque contenían, a veces, una fracción de verdad suficiente para hacer daño. Inés recibió esas críticas con la misma postura con que recibía todo lo demás, sin cerrarse en la autodefensa ni derrumbarse en la desconfianza, sino abriéndolas a Dios como se abre una herida al cirujano, con la confianza de que la mano que duele es también la mano que sana. Fue durante esos años de enfermedad creciente cuando Inés tomó una decisión que revelaba mejor que cualquier milagro la profundidad de su orientación interior, pidió ser trasladada de vuelta a Montepulciano, la ciudad de su nacimiento, donde la comunidad que había soñado fundar bajo la regla de Santo Domingo aguardaba su presencia. El viaje desde Proseno fue, en sí mismo, un viacrucis, su cuerpo apenas toleraba el movimiento, el calor del verano italiano caía sobre el camino como una condena y el esfuerzo físico que suponía cada jornada era visible en su rostro para cualquiera que quisiera mirar con honestidad. Pero Inés no miraba el camino con los ojos de quien contabiliza el coste, lo miraba con los ojos de quien ha decidido llegar, porque al otro lado del esfuerzo la esperaba algo que valía cada uno de los pasos. Llegó a Montepulciano con el cuerpo roto pero el espíritu intacto, y durante los meses que siguieron continuó gobernando su comunidad, recibiendo a quienes venían en busca de consejo, orando con la intensidad de siempre, como si la enfermedad que minaba su carne no hubiera logrado penetrar en el núcleo luminoso donde su voluntad había fijado su residencia definitiva. Hubo quienes la vieron en esos meses y no encontraron palabras para describir lo que veían, un ser humano que se apagaba físicamente mientras, paradójicamente, se hacía más y más presente, más densa su influencia, más palpable su paz. Como si la muerte, en lugar de irse acercando desde fuera, se fuera alejando desde dentro. En sus últimas semanas, cuando el cuerpo ya no podía sostener ni siquiera las posiciones de la oración formal, Inés encontró en la postración misma una forma de adoración. Tendida sobre su lecho de enfermedad, con los labios apenas capaces de articular las palabras del Salmo o del Padre Nuestro, seguía siendo el centro espiritual de su comunidad, el punto de quietud alrededor del cual todas las demás hallaban su orientación. Sus hermanas se turnaban para acompañarla, y cada una salía de esa habitación cambiada de un modo que no sabría explicar con exactitud pero que sentiría durante el resto de su vida. Porque hay presencias que no se pueden describir,
solo se pueden recibir, y lo que se recibe en ellas no lo entrega ningún libro ni ningún sermón, sino únicamente la proximidad silenciosa de alguien que ya ha cruzado, sin abandonar del todo este lado, el umbral que separa el tiempo de la eternidad. El 20 de abril del año 1317, la colina de Montepulciano amaneció envuelta en ese silencio particular que tienen los días en que algo irreversible está a punto de ocurrir. Dentro del convento, las hermanas que habían velado a Inés durante las semanas anteriores sabían, con la certeza muda que da la proximidad del amor, que el final se acercaba. Su cuerpo, reducido a su mínima expresión física, apenas sostenía ya el peso de la vida ordinaria. Pero su voz, cuando podía usarla, seguía siendo la de siempre, clara, tranquila, orientada hacia lo que importaba. Al oír el llanto contenido de sus religiosas, Inés les dijo con una sencillez que desarmaba cualquier desesperación: si en verdad me aman, alégrense de que voy al Padre Dios a recibir su herencia eterna. No se afanen, que desde la eternidad las encomendaré siempre. Murió poco después, a los 49 años de edad, habiendo pasado más de décadas de su vida entregada a una forma de existencia que el mundo no siempre comprende pero que la Iglesia reconoce como uno de sus más altos testimonios. No hubo en ese final ningún gesto dramático ni ninguna señal prodigiosa que subrayara el momento, solo la paz que ella misma había cultivado en décadas de silencio y de ofrenda, depositándose sobre el cuerpo como el maná descendía sobre su manto durante la oración. Pero lo que ocurrió inmediatamente después comenzó a hablar con una elocuencia que ningún sermón habría podido superar. Antes incluso de que la noticia de su muerte se hubiera difundido por la ciudad, una mujer acometida por una gravísima enfermedad en el brazo se acercó a las puertas del convento pidiendo ver a la fallecida abadesa. Tocó su cuerpo, y quedó sana. Ese primer milagro póstumo no sería el último. Los peregrinos comenzaron a llegar a Montepulciano desde los días mismos que siguieron a su muerte, y la tumba de Inés se fue convirtiendo en un espacio donde el cielo seguía respondiendo a las peticiones humanas con la misma disponibilidad con que lo había hecho en vida. Décadas más tarde, una de las figuras más grandes de la espiritualidad dominica del siglo XIV haría el viaje hasta ese sepulcro movida por una devoción que no podía seguir difiriéndose: Catalina de Siena, la mística sienesa que sacudiría a la Iglesia entera con la fuerza de su carácter y la profundidad de su contemplación, se desplazó hasta Montepulciano para arrodillarse ante el cuerpo de Inés, que después de 30 años de su muerte permanecía incorrupto. Catalina quiso inclinarse para besar los pies de quien consideraba su hermana mayor en la fe, y los testigos presentes describieron lo que vieron sin encontrar otra palabra que el asombro. El pie de Inés se alzó solo para encontrar el beso de Catalina, como si la muerte no hubiera roto del todo la capacidad de responder al amor con amor. El cuerpo de Inés, conservado de manera extraordinaria durante siglos, fue trasladado en el año 1435 a la iglesia de los dominicos en Orvieto, donde continúa siendo objeto de veneración. En Montepulciano, la ciudad que la vio nacer y donde fundó su última y más querida comunidad, una iglesia lleva su nombre y su recuerdo estructura todavía la devoción local con la misma intensidad de los primeros siglos. El Papa Clemente VII otorgó en 1532 el permiso para celebrar una fiesta litúrgica en su honor, reconocimiento que se fue extendiendo progresivamente hasta abarcar la orden dominica entera. Pero la canonización solemne llegaría mucho más tarde. En el año 1726, el Papa Benedicto XIII, el mismo dominico, la inscribió definitivamente en el catálogo de los santos de la Iglesia Universal. El proceso había durado más de 400 años. La Iglesia no tiene prisa cuando se trata de verificar la santidad, sabe esperar tanto como sea necesario para que la prueba sea irrebatible. ¿Por qué sigue importando la historia de Inés de Montepulciano hoy, en este siglo XXI cargado de ruido y de urgencias que no dejan espacio para el silencio? La respuesta no está en los milagros, aunque los milagros sean parte esencial de su legado. Está en algo más fundamental, en la demostración vivida de que la debilidad humana no es un obstáculo para la grandeza espiritual, sino su condición de posibilidad. Una niña pequeña de una familia sin privilegios, con un cuerpo que nunca fue robusto y una vida que transcurrió mayoritariamente entre muros de piedra, se convirtió en uno de los testimonios más luminosos de que la fe no es una construcción del carácter sino una respuesta al amor. Inés no fue santa porque fuera extraordinariamente fuerte. Fue santa porque fue extraordinariamente disponible.
En un mundo que venera la autosuficiencia y mide el valor de una vida por su visibilidad y su impacto cuantificable, la existencia de Inés de Montepulciano es una impugnación silenciosa y radical de esa lógica. Ella no construyó imperios ni pronunció discursos ante multitudes. Oró, renunció, sufrió, gobernó con amor y murió en paz, dejando detrás de sí un cuerpo incorrupto y una intercesión viva que los siglos no han podido silenciar. Su patronazgo se extiende sobre Montepulciano, sobre las hermanas dominicas que siguen su carisma, sobre los niños enfermos y sobre quienes atraviesan el umbral del dolor sin saber si al otro lado hay algo que valga la pena encontrar. Y desde ese lugar de intercesión que la Iglesia llama gloria, ella sigue cumpliendo la promesa que hizo a sus hermanas llorosas la mañana de su muerte, que no las abandonaría, que las encomendaría siempre, que su presencia no terminaría con su último aliento. La rosa de Montepulciano no se marchitó en invierno cuando Dios quiso mostrar la pureza de su amada. Y no se ha marchitado en estos 700 años transcurridos desde que su corazón se detuvo. Porque hay vidas que no terminan cuando termina el cuerpo que las habitó, vidas que, al entregarse completamente, se vuelven indestructibles. La de Inés de Montepulciano es una de ellas. Y eso, para quien tenga oídos para escuchar.